Mi esposa dijo, «Quítate de mi vista, estoy harta de tu comportamiento pegajoso». Pero ella no esperaba que su cara saliera de mi casa. Aunque fue la cara equivocada la que abandonó el edificio. ¿Saben qué es lo gracioso de la palabra pegajoso? Es lo que la gente te dice cuando realmente te importa tu relación. Cuando haces preguntas, cuando notas cambios, cuando te niegas a fingir que todo está bien mientras tu esposa comienza a tratarte como si fueras un extraño molesto que se metió en su vida. Eso fue exactamente lo que me llamó el miércoles pasado por la noche, pegajoso. Justo después de que le pregunté por qué había estado llegando a casa a medianoche 3 veces esa semana. Oliendo como si se hubiera bañado en la colonia de otra persona. Quítate de mi vista. Estoy harta de tu comportamiento pegajoso. Espetó ella, sin siquiera levantar la vista de su teléfono. El mismo teléfono al que había estado pegada durante semanas, escribiendo mensajes que rápidamente escondía cada vez que yo entraba en la habitación. Me quedé allí, en nuestra cocina. Observando a esta mujer con la que había estado casado durante 6 años. Hablarme como si fuera una plaga que quería espantar. La falta de respeto era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Pegajoso, repetí, manteniendo la voz tranquila. ¿Preguntarle a mi esposa dónde ha estado hasta medianoche es pegajoso ahora? Finalmente levantó la vista y vi algo en sus ojos que nunca antes había visto, puro desprecio, no ira, no frustración. Desprecio. Sí, es pegajoso. Es asfixiante. Soy una mujer adulta. No necesito informarte cada uno de mis movimientos como una adolescente con toque de queda. La forma en que lo dijo, con esa risita despectiva al final, me dijo todo lo que necesitaba saber. Esto no se trataba de que yo fuera pegajoso. Se trataba de que ella quería total libertad para hacer lo que quisiera, con quien quisiera, mientras yo hacía el papel de marido despistado en casa. Podría haberme enojado. Podría haber levantado la voz, exigido respuestas, iniciado una discusión a gritos que no habría logrado nada. En cambio, hice algo que claramente la tomó por sorpresa. Sonreí. Tienes toda la razón, dije, caminando hacia el refrigerador y agarrando una botella de agua. Eres una mujer adulta y las mujeres adultas se enfrentan consecuencias de adultos por sus elecciones. Eso le borró la expresión de suficiencia de la cara. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que he terminado de ser pegajoso, dije. Dando un largo trago de agua mientras mantenía el contacto visual. De ahora en adelante, tienes todo el espacio que puedas desear. Me miró por un momento. Probablemente tratando de averiguar si esto era una especie de trampa. Cuando no elaboré, se encogió de hombros y volvió a su teléfono. Bien. Quizás ahora podamos tener algo de paz por aquí. ¿Paz? Como si la tensión en nuestra casa fuera mi culpa. Como si yo fuera el que había empezado a llegar tarde a casa, a ser secretista y a tratar a mi cónyuge como un inconveniente. Pero esto es lo que pasa cuando le das a alguien exactamente lo que pidió. A veces no se dan cuenta de lo que realmente están pidiendo hasta que es demasiado tarde. Durante los siguientes días. La observé cuidadosamente, no porque fuera pegajoso, sino porque estaba reuniendo información. Ella pensó que había ganado algún tipo de victoria. Que me había entrenado con éxito para dejar de hacer preguntas y simplemente aceptar cualquier migaja de atención que ella quisiera darme. No tenía idea de que, en realidad, me había hecho un favor. Me había mostrado exactamente quién era realmente, y lo que es más importante, me había dado permiso para dejar de fingir que no lo veía. Las noches tarde continuaron. Las llamadas telefónicas secretas continuaron. La completa falta de respeto por nuestro matrimonio continuó. Pero ahora, en lugar de confrontarla al respecto, lo estaba documentando, tomando notas. Prestando atención a los patrones. Porque si hay algo que he aprendido en la vida, es que cuando alguien te muestra quién es realmente, debes creerle. Y cuando te faltan el respeto en la cara y te dicen que te quites de la suya, bueno, a veces la mejor respuesta es darles exactamente lo que están pidiendo, solo que no de la manera que esperan. Para el viernes por la noche, ella estaba prácticamente radiante de satisfacción. Pensó que me había entrenado con éxito para ser el marido tranquilo y complaciente que no hacía preguntas incómodas. Salió de la casa a las 9 de la noche, vestida como si fuera a una discoteca.
en lugar de a donde quiera que dijera que iba. No me esperes despierto, gritó por encima del hombro. Sin siquiera molestarse en mentir sobre a dónde iba ya. Ni se me ocurriría, respondí desde la sala de estar. Sin levantar la vista de los documentos legales que estaba revisando en mi computadora portátil. Se detuvo en la puerta, probablemente preguntándose qué estaba leyendo. Pero su teléfono zumbó y la distrajo. Se fue a la noche, dejándome solo con mis pensamientos y mis planes. Verán, ella pensó que quitarme de su vista significaba que me volvería invisible. Lo que no se dio cuenta fue que las personas invisibles lo ven todo. Y a veces, cuando le dices a alguien que se quite de tu vista con suficiente frecuencia, comienzan a pensar de quién debería salir la cara de la casa de quién. Lo hermoso de que te llamen pegajoso es que te da la excusa perfecta para dejar de preocuparte. Al menos, eso es lo que ella pensó que sucedería. Lo que realmente sucedió fue mucho más interesante. El sábado por la mañana, ella durmió hasta el mediodía. Cuando finalmente tropezó en la cocina. Con el aspecto de haber sido atropellada por un camión, yo ya estaba vestido y terminando mi café. ¿A dónde vas?, preguntó, entrecerrando los ojos a través de lo que obviamente era una resaca masiva. Fuera, dije, agarrando mis llaves. El mismo tono que ella había estado usando conmigo durante semanas. Por primera vez en meses, vi la incertidumbre en su rostro. ¿Fuera dónde? Hice una pausa en la puerta y la miré. Con el cabello desordenado, el maquillaje corrido, y usando el mismo vestido de la noche anterior. Esta era la mujer que me había llamado pegajoso por hacer preguntas básicas sobre su paradero. Soy un hombre adulto, dije, usando sus palabras exactas del miércoles por la noche. No necesito informar cada uno de mis movimientos como un adolescente con toque de queda. La expresión de su rostro no tenía precio. Pura confusión mezclada con la comprensión naciente de que sus propias palabras estaban siendo usadas en su contra. Pasé el día haciendo recados que había estado posponiendo. Banco. Oficina del abogado, algunas otras paradas que resultarían muy útiles más tarde. Pero también hice algo más. Empecé a prestar atención a detalles que había sido demasiado confiado para notar antes. Como la forma en que los extractos de nuestras tarjetas de crédito conjuntas mostraban cargos en restaurantes a los que nunca había ido. Durante los momentos en que ella afirmaba estar trabajando hasta tarde. O como el kilometraje de su auto no coincidía con sus historias sobre dónde había estado. O como de repente se había interesado mucho en ir al gimnasio, pero nunca parecía perder peso ni ganar músculo. Cuando llegué a casa esa noche, ella estaba paseando por la sala como un animal enjaulado. En el momento en que entré, se abalanzó. ¿Dónde has estado todo el día? He estado tratando de llamarte. Saqué mi teléfono y vi 12 llamadas perdidas. 12 de la mujer que me había dicho que estaba siendo pegajoso por hacer una simple pregunta sobre su horario. Mi teléfono estaba en silencio, dije. Lo cual era cierto. Estaba ocupado. ¿Ocupado haciendo qué? La ironía era tan espesa que se podía nadar en ella. Pero en lugar de señalar eso, decidí divertirme un poco. Cosas de adultos, dije. Pasándola de largo hacia las escaleras. Asuntos de mayores. Nada de lo que debas preocuparte. Me siguió escaleras arriba, y prácticamente podía sentir la frustración que irradiaba de ella. Este no era el guión que se suponía que debía seguir. En su mente, ella se suponía que era la misteriosa con secretos, mientras yo me sentaba en casa como un perro leal esperando su regreso. Necesitamos hablar, dijo mientras yo empezaba a cambiarme de ropa. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Sobre lo que ha estado pasando últimamente. Me volví para mirarla y por un momento casi sentí pena por ella, casi. Realmente parecía confundida, como si no pudiera entender por qué su comportamiento tenía consecuencias. Lo que ha estado pasando es exactamente lo que pediste, dije, poniéndome una camisa limpia. Querías espacio. Querías que dejara de ser pegajoso. Me querías fuera de tu vista. Felicidades. Lo tienes. Pero esto no es lo que quise decir. Entonces deberías haber sido más específica. Esa noche, ella intentó todas las técnicas de manipulación del libro.
Intentó iniciar una pelea. Esperando que me emocionara y le diera una excusa para salir furiosa de nuevo. Cuando eso no funcionó, intentó ser cariñosa, de repente interesada en pasar tiempo juntos. Después de semanas de tratarme como si tuviera la peste. Nada de eso funcionó porque ya no estaba jugando su juego. En cambio, me senté en mi oficina en casa revisando extractos bancarios, registros telefónicos y otros documentos que pintaban una imagen muy clara de lo que mi esposa había estado haciendo. Cada noche tarde, cada misteriosa llamada telefónica, cada gasto inexplicado. Todo estaba allí, formando un patrón que habría sido obvio si no me hubiera concentrado tanto en tratar de salvar un matrimonio que ella ya había abandonado. Los registros telefónicos fueron particularmente reveladores. Cientos de mensajes de texto y llamadas a un número que no reconocía. Siempre a altas horas de la noche. Siempre cuando ella afirmaba estar trabajando o con amigos. Las llamadas a veces duraban horas, lo que explicaba por qué había estado tan cansada e irritable durante el día. Pero la verdadera mina de oro fue su actividad en las redes sociales. Pensó que estaba siendo cuidadosa, pero la configuración de privacidad solo funciona si recuerdas usarlas consistentemente. Sus publicaciones contaban la historia de una mujer que vivía una vida completamente diferente a la que presentaba en casa, fotos en bares y clubes de los que nunca había oído hablar. Etiquetada con personas que nunca había conocido, usando atuendos que nunca había visto. En una foto de hace 2 semanas, llevaba un collar que definitivamente no le había comprado. Un collar de aspecto muy caro que alguien claramente le había comprado, alguien que no era su marido. Para el domingo por la noche, tenía una imagen completa de su doble vida. La pregunta ya no era si me estaba engañando. La pregunta era cuánto tiempo había estado sucediendo y cuánto de nuestro matrimonio había sido una mentira. Ella llegó a casa alrededor de las 11. Más temprano de lo habitual. Quizás la culpa finalmente la estaba alcanzando. O quizás con quien quiera que hubiera estado tenía otros planes. Me encontró en la sala leyendo un libro como si nada hubiera pasado. Hola, dijo, tratando de sonar casual. ¿Qué tal tu día? Productivo, respondí sin levantar la vista. Muy productivo. Se quedó allí por un momento, probablemente tratando de averiguar qué significaba eso. Luego se sentó en el extremo opuesto del sofá. Lo más lejos posible de mí mientras aún estaba en la misma habitación. Escucha, sobre la otra noche. Quizás fui un poco dura. Un poco dura. Así lo llamó ella. No irrespetuoso, no cruel. No completamente inapropiado. Un poco dura. No te preocupes por eso, dije, finalmente mirándola. Solo estabas siendo honesta sobre cómo te sientes. Aprecio la honestidad. La palabra honestidad la golpeó como una bofetada. Se estremeció. Realmente se estremeció. Y supe que estaba pensando en todas las mentiras que había estado diciendo. Bien. Dijo después de una pausa. Me alegro de que nos entendamos. Oh, nos entendemos perfectamente, dije, volviendo a mi libro. Mejor de lo que te das cuenta. El lunes por la tarde, todo cambió. Ella llegó a casa alrededor de las 7:30 y me encontró en la mesa de la cocina con una carpeta llena de papeles extendidos frente a mí. ¿Qué es todo esto?, preguntó, tratando de sonar casual. Pero capté el nerviosismo en su voz. Solo material de lectura, dije, sin levantar la vista de los registros telefónicos que estaba revisando. Cosas muy interesantes. Se acercó y vi cómo su cara cambiaba al reconocer lo que estaba viendo. Extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito, registros telefónicos. Capturas de pantalla de publicaciones en redes sociales, todo organizado en pilas ordenadas con fechas y horas resaltadas. ¿Qué diablos es esto? La casualidad había desaparecido. No tenías derecho a revisar mi privado, la interrumpí, mi voz tranquila pero fría. Estos no son tus registros telefónicos. Estos son nuestros registros telefónicos del plan familiar que yo pago cada mes. Levanté un recibo de restaurante y lo sostuve. Cena para 2 en romanos. El martes pasado. La misma noche que me dijiste que estabas trabajando hasta tarde y comiste un sándwich en tu escritorio. Su boca se abrió y se cerró como un pez fuera del agua.
Puedo explicarlo. Oh. Estoy seguro de que puedes. Te has vuelto muy creativa con tus explicaciones últimamente. Levanté otro papel. Como esta compra de joyas. $300 por un collar. El mismo collar que usabas en esa foto con tus brazos alrededor de un tipo que nunca he conocido. El color se le fue de la cara. No esperaba que yo encontrara sus actividades en las redes sociales. Eso no es lo que parece, dijo débilmente. ¿En serio? Porque parece que has estado viviendo una vida completamente diferente a mis espaldas. Parece que me has estado mintiendo todos los días durante meses. Me levanté, juntando los papeles en una pila ordenada. Pero por favor, dime cómo es realmente. Me muero por escuchar tu versión. Primero intentó el enfoque de la ira. ¿Cómo te atreves a espiarme? Esto es una violación de mi privacidad. Tu privacidad, me reí, y el sonido pareció hacerla retroceder un paso. Perdiste tu derecho a la privacidad en el momento en que decidiste engañar a tu marido con nuestro dinero. Cuando la ira no funcionó, recurrió a las lágrimas. Por favor, no entiendes. Las lágrimas se secaron rápidamente cuando se dio cuenta de que tampoco estaban funcionando. Fue entonces cuando intentó la opción nuclear, la inversión de la culpa. Esto es exactamente por lo que necesitaba espacio, dijo, su voz subiendo. Eres controlador y posesivo, y me estás ahuyentando. Controlador, dejé los papeles y la miré con genuina diversión. Señora, si yo fuera controlador, no habrías podido llevar a cabo esta aventura durante 3 meses sin que yo dijera una palabra. ¿3 meses? Observé su rostro cuando lo dije. Y el sobresalto de culpa me dijo que había adivinado correctamente. Si yo fuera posesivo, no habrías tenido la libertad de quedarte fuera hasta medianoche 3 veces a la semana. Y si yo fuera el problema, habrías pedido el divorcio en lugar de hacerme quedar como un tonto. Abrió la boca para discutir, pero levanté la mano. Pero aquí está la cosa. No voy a quedarme aquí a escucharte culparme por tus elecciones. ¿Quieres saber por qué sentiste que necesitabas espacio? Porque estabas viviendo una doble vida y la culpa te estaba carcomiendo. La pelea se desvaneció por completo en ella. Se dejó caer en una silla, finalmente entendiendo que sus tácticas de manipulación habituales no iban a funcionar esta vez. ¿Qué quieres? Preguntó en voz baja. ¿Qué quiero? Repetí la pregunta, saboreando la ironía. Hace 3 días, me dijiste que me quitara de tu vista. Dejaste muy claro que estabas harta de mi presencia en tu vida. Así que te voy a dar exactamente lo que pediste. ¿Qué significa eso? Tomé una tarjeta de presentación de la mesa y se la entregué. Esa es la tarjeta de mi abogado. Él espera tu llamada. Se quedó mirando la tarjeta como si fuera una serpiente. ¿No hablas en serio? Completamente en serio. ¿Querías que me quitara de tu vista? Considérame lo hecho. Pero hay un pequeño problema con tu solicitud. Me incliné hacia adelante, asegurándome de que me estuviera mirando directamente. Esta es mi casa. Mi nombre está en la escritura. He estado pagando la hipoteca. Así que, si la cara de alguien va a irse, no va a ser la mía. La realidad de su situación finalmente estaba empezando a calar. Todos esos meses tratándome como si yo fuera el problema. Y ella nunca había considerado que yo pudiera decidir que ya había tenido suficiente. No puedes simplemente echarme, dijo. Recogí todas las pruebas y las volví a poner en la carpeta. La única diferencia es que vas a obtener todo eso en otro lugar. Se quedó allí en silencio atónito. Probablemente tratando de averiguar cómo su plan perfecto había salido tan mal. Había pensado que podía tenerlo todo. Esto es una locura, dijo. Finalmente, podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia. Terapia. Casi me reí. ¿Quieres ir a terapia ahora? Después de meses de mentiras, engaños y de tratarme como si fuera una carga. Cerré la carpeta y me levanté. Aquí está la cosa con la terapia. Es para personas que quieren arreglar sus problemas. Tú no tienes un problema. Tienes una elección. Y la hiciste hace mucho tiempo. Por favor, dijo. Y por primera vez,
sonó genuinamente desesperada. No tires todo lo que teníamos. No estoy tirando nada, dije, caminando hacia las escaleras. Tú ya lo hiciste. Yo solo estoy limpiando el desorden que dejaste. Al llegar a la parte superior de las escaleras, la escuché gritar una última vez. ¿A dónde se supone que voy a ir? Me detuve y la miré. Sentada sola en la mesa de la cocina donde me había dicho que me quitara de su vista solo unos días antes. No lo sé, dije, pero estoy seguro de que lo resolverás. Después de todo, eres una mujer adulta. ¿Recuerdas? Martes por la mañana. Ella seguía allí cuando bajé a tomar café. Sentada en la misma mesa de la cocina, con el aspecto de no haber dormido en absoluto. La carpeta de pruebas se había ido, probablemente escondida en algún lugar. Pensó que no la encontraría de nuevo. Necesitamos hablar, dijo mientras yo me servía el café. No, no lo hacemos. Ni siquiera la miré. Tienes la tarjeta de mi abogado. Todo lo que necesitemos discutir puede pasar por él. Por favor, solo escúchame durante 5 minutos. Me di la vuelta y me apoyé en el mostrador, mirando mi reloj. 5 minutos. Adelante. Tomó un respiro profundo y pude verla mentalmente preparando el discurso que probablemente había ensayado. Toda la noche. Cometí errores. Lo sé, pero podemos arreglar esto. Hemos estado juntos durante 6 años. Eso tiene que valer para algo. Sí que valió para algo, dije, justo hasta que decidiste tirarlo por la borda por quienquiera que sea ese. Su rostro se sonrojó. No había esperado que yo supiera que había una persona específica. No se trata de él. Se trata de nosotros. De los problemas que hemos estado teniendo. ¿Qué problemas?, pregunté. Genuinamente curioso. ¿El problema de que yo trabajaba todos los días para pagar esta casa? ¿El problema de que te respetaba lo suficiente como para confiar en ti? ¿O el problema de que te hacía preguntas básicas sobre tu horario como lo haría un marido normal? Tropezó con sus palabras tratando de encontrar alguna justificación que tuviera sentido. Nos distanciamos. Ya no nos conectábamos. Nos distanciamos porque te estabas conectando con otra persona, dije, terminando mi café. No intentes reescribir la historia ahora que te han pillado. Agarré mis llaves y me dirigí a la puerta. Ella me siguió, la desesperación invadiendo su voz. ¿A dónde vas? Al trabajo. Ya sabes, eso que hago para pagar la vida que has estado dando por sentada. ¿Cuándo volverás? Me detuve y la miré. La miré de verdad. Hace 3 días, esta mujer me había dicho que me quitara de su vista. Ahora me preguntaba por mi horario como si tuviera derecho a saberlo. Volveré cuando vuelva. Eres una mujer adulta, ¿recuerdas? Averígualo. En el trabajo, hice las llamadas que había estado posponiendo. Primero al banco para quitarle el acceso a nuestras cuentas conjuntas. Luego a las compañías de tarjetas de crédito para cancelar las tarjetas que ella había estado usando para financiar su aventura. Luego a mi abogado para poner en marcha los trámites que harían todo oficial. Cada llamada fue una pequeña victoria. Cada tarjeta cancelada, cada autorización eliminada. Cada documento legal presentado era yo recuperando el control de mi vida. Mi teléfono empezó a vibrar alrededor del mediodía. Mensaje tras mensaje de ella, preguntando qué había hecho. Exigiendo que la llamara de vuelta, amenazando con ir a mi oficina. Dejé que se acumularan sin responder. Ella quería espacio. Lo estaba consiguiendo. Cuando finalmente llegué a casa esa noche, la encontré en la sala con 2 maletas empacadas. Ahí, dijo, señalando el equipaje. ¿Estás feliz ahora? En realidad, sí. Estoy más feliz de lo que he estado en meses. Esa claramente no era la respuesta que esperaba. Probablemente pensó que la vista de sus maletas empacadas me pondría emocional. Quizás incluso le rogaría que se quedara. Lo llamé, dijo. Tratando de sonar desafiante. Dijo que puedo quedarme con él hasta que lo resolvamos. Bien por ti. Espero que sean muy felices juntos. Me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. ¿Eso es todo?
¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Qué esperabas? ¿Lágrimas, súplicas? Has estado planeando esto durante meses. La única diferencia es que ahora eres honesta al respecto. Pasé junto a ella hacia la cocina y me siguió de nuevo. Estás cometiendo un gran error, dijo. Te vas a arrepentir de esto. El único error que cometí fue confiar en ti, dije. Abriendo el refrigerador. Y lo único que lamento es no haber visto a través de tus mentiras antes. Se quedó allí por un momento, probablemente esperando que me derrumbara o cambiara de opinión. Cuando ninguna de las dos cosas sucedió, intentó una última manipulación. Bien, pero no vengas llorando a mí cuando te des cuenta de lo que has perdido. Me di la vuelta y le sonreí. Una sonrisa real, no las falsas que le había estado dando durante semanas. Lo que he perdido es una esposa que me trataba como basura. Me mentía a la cara todos los días y gastaba nuestro dinero en otro hombre. Si eso es lo que llamas una pérdida, entonces soy el hombre más afortunado del mundo. Su rostro pasó por unas 5 emociones diferentes en el lapso de 2 segundos, sorpresa, ira, dolor, confusión, y finalmente algo que podría haber sido respeto. No eres la misma persona con la que me casé, dijo en voz baja. Tienes toda la razón, dije. La persona con la que te casaste te habría rogado que te quedaras. Se habría culpado a sí mismo por tus decisiones, habría pasado meses en terapia tratando de averiguar qué hizo mal. Me apoyé en el mostrador, completamente relajado. Pero esa persona estaba casada con alguien que lo respetaba. La persona que tienes delante ahora. Ella me dijo que me quitara de su vista y me llamó pegajoso por preocuparme por mi propio matrimonio. Señalé sus maletas. Así que, felicidades. Obtuviste exactamente lo que querías. Ya no hay marido pegajoso que haga preguntas incómodas. Ya no hay matrimonio asfixiante que te detenga. Ya no hay mi cara en tus asuntos. Recogió sus maletas y por un momento pensé que podría irse sin decir una palabra más. Pero se detuvo en la puerta y miró hacia atrás. ¿Y si quiero volver? Entonces querrás en una mano y escupirás en la otra, dije. Mira cuál se llena primero. Se quedó allí unos segundos más, probablemente esperando que me quebrara. Cuando no lo hice. Abrió la puerta. Esto no ha terminado, dijo. Sí, sí lo está, respondí. Ha terminado hace meses. Solo que no te molestaste en decírmelo. La puerta se cerró detrás de ella. Y por primera vez en medio año, mi casa estaba realmente en paz. Sin tensión, sin mentiras, sin andar con pies de plomo alrededor de alguien que había dejado claro que no me quería allí. Me serví una copa y me senté en mi sala de estar. Mi sala de estar. En mi casa. Con mi nombre en la escritura. Ella quería que me quitara de su vista. Misión cumplida. Abrí y la encontré allí de pie con los ojos rojos y una expresión desesperada que nunca antes había visto. Necesitamos hablar, dijo, tratando de pasar a mi lado para entrar a la casa. Bloqueé su camino. No, no lo hacemos. Todo pasa por los abogados ahora, ¿recuerdas? Por favor, solo 5 minutos. Las cosas no salieron como pensé que lo harían. ¡Qué sorpresa!, dije. Sin moverme del umbral. El hombre que estaba dispuesto a acostarse con la esposa de otra persona resultó ser poco fiable. ¿Quién podría haberlo visto venir? Su rostro se arrugó. Me echó. Dijo que no estaba listo para nada serio. Casi me reí. Déjame adivinar. Todo era diversión y juegos cuando te escabullías, pero cuando apareciste con maletas. De repente recordó que valora su libertad. No es gracioso, espetó ella. Pero no había fuego real detrás de eso. Parecía agotada. Tienes razón. No es gracioso. Es predecible. Luego se detuvo. Pensé que se preocupaba por mí. Se preocupaba por la emoción de la aventura. Se preocupaba por tener a la esposa de otra persona a un lado. No le importaba, en realidad, lidiar con las consecuencias de romper un matrimonio. Se quedó allí por un momento, probablemente dándose cuenta de lo completamente que había juzgado mal la situación. Cometí un error.
Dijo en voz baja. Un gran error. Quiero volver a casa. Esta ya no es tu casa, dije simplemente. Renunciaste a ese derecho cuando decidiste que nuestro matrimonio era algo que podías tirar por unos meses de emoción. Pero te amo, dijo. Y por primera vez, las lágrimas comenzaron a caer. Nunca dejé de amarte. No, no me amabas. Amabas la seguridad que yo te proporcionaba. Amabas tener un marido en quien apoyarte mientras explorabas tus opciones. Amabas saber que yo estaría aquí esperando como un perro fiel mientras te divertías. Me enderecé, dejando claro que la conversación había terminado. Pero el amor real. No trata a las personas de la forma en que tú me trataste a mí. El amor real no miente todos los días durante meses. El amor real no llama a alguien, pegajoso, por preocuparse. Estaba confundida. Dijo desesperadamente. Estaba pasando por algo y lo manejé mal. Pero podemos arreglar esto. No hay nada que arreglar. No estabas confundida. Eras egoísta. Querías todo a tu manera. Y pensaste que podías manipularme para que aceptara las migajas que quisieras darme. Pude verla probando diferentes enfoques, buscando el ángulo que funcionara. Pero ahora estaba tratando con una persona diferente. El hombre con el que se había casado se habría alegrado de escucharla decir que quería volver. El hombre que tenía delante había aprendido algunas lecciones difíciles sobre el autorrespeto. ¿Y el perdón?, preguntó. ¿Y las segundas oportunidades? El perdón es para las personas que lamentan lo que hicieron, no para las que lamentan haber sido descubiertas. Y las segundas oportunidades son para las personas que las merecen. Intentó acercarse, pero yo retrocedí. Tuviste tu oportunidad. Tuviste 6 años de oportunidades. Usaste cada una de ellas para mentirme, faltarme el respeto y engañarme. ¿Así que eso es todo? ¿Simplemente vas a tirar todo lo que teníamos por la borda? La ironía era tan perfecta que era casi hermosa. No estoy tirando nada. Tú ya lo hiciste. ¿Recuerdas? Lo tiraste la primera vez que fuiste a cenar con él. Lo tiraste cada vez que mentiste sobre dónde estabas. Lo tiraste cuando me dijiste que me quitara de tu vista. Empecé a cerrar la puerta. La única diferencia es que ahora estás enfrentando las consecuencias. Espera, dijo, poniendo su mano en la puerta. ¿Qué se supone que voy a hacer? ¿A dónde se supone que voy a ir? La miré por un largo momento. Hace un mes, esa pregunta me habría roto el corazón. Ahora, solo me recordaba lo poco que le había importado nuestro matrimonio cuando estaba ocupada destruyéndolo. ¿Sabes qué es lo gracioso?, dije. Durante meses, actuaste como si yo fuera lo peor que te había pasado. Como si estar casada conmigo fuera una especie de sentencia de prisión. Como si mi presencia en tu vida fuera asfixiante, pegajosa e insoportable. Hice una pausa, asegurándome de que realmente me escuchara. Así que, felicidades. Eres libre. Ya no hay matrimonio asfixiante. Ya no hay marido pegajoso. Ya no tienes que ver mi cara todos los días. Eso no es lo que quería, susurró. Es exactamente lo que querías. Solo pensaste que podías tenerlo sin renunciar a los beneficios de estar casada conmigo. Pensaste que podías tratarme como basura y yo seguiría aquí para atraparte cuando tu novio decidiera que no. Quería mercancía dañada. Las palabras la golpearon como golpes físicos. Dio un paso atrás. Finalmente entendiendo que no había vuelta atrás. Espero que haya valido la pena, dije, y comencé a cerrar la puerta de nuevo. Por favor, dijo por última vez. No hagas esto. Me detuve y la miré a través del hueco de la puerta. No estoy haciendo nada. Tú hiciste esto. Tú tomaste cada decisión que llevó a este momento. Tú decidiste que nuestro matrimonio no valía tu lealtad. Tú decidiste que yo no valía tu respeto. Tú decidiste tirar 6 años por unos meses de emoción. Abrí la puerta de par en par por última vez para que me viera claramente. Así que no te quedes ahí y me pidas que no haga esto. Tú ya lo hiciste. Yo solo estoy viviendo con los resultados de tus elecciones. La puerta se cerró con un clic sólido, y escuché sus pasos en el porche,
cada vez más débiles a medida que se alejaba. A través de la ventana, la observé subirse a un coche que no reconocía. Probablemente prestado de cualquier amigo que hubiera aceptado acogerla después de que su novio la echara. Mientras las luces traseras desaparecían por la calle, me di cuenta de algo. Por primera vez en meses, me sentí completamente en paz. Ya no me preguntaba dónde estaba. Ya no había mentiras que decodificar. Ya no había que andar con pies de plomo alrededor de alguien que había dejado claro que no me quería allí. Ella me dijo que me quitara de su vista. Y yo le había dado exactamente lo que me pidió. El único problema de conseguir lo que quieres es que a veces tienes que vivir con ello. 6 meses después, me la encontré en el supermercado. Estaba en la sección de frutas y verduras, con el aspecto de haber envejecido años en los meses desde la última vez que la había visto. La mujer segura de sí misma que me llamó pegajoso y me dijo que me quitara de su vista se había ido, reemplazada por alguien que parecía cansado y derrotado. Ella me vio primero y se congeló. Una bolsa de manzanas a medio camino en su carrito. Por un momento, pensé que podría intentar evitarme, pero luego se enderezó y se acercó. Hola, dijo en voz baja. Hola, respondí. Continuando eligiendo verduras como si fuera un encuentro casual más. Te ves bien, dijo. Y no se equivocaba. Había perdido peso, había empezado a hacer más ejercicio, y en general. Me sentía mejor que en años. Resulta que eliminar a las personas tóxicas de tu vida es excelente para tu salud. Gracias. ¿Cómo estás tú? Dudó, probablemente debatiendo si mentir o decir la verdad. Me las arreglo. Vivo con mi hermana por ahora, tratando de recuperarme. Asentí, pero no ofrecí ninguna simpatía. Ella había tomado sus decisiones, y ahora estaba viviendo con ellas. Escuché. A través de amigos comunes, que estás viendo a alguien, dijo, tratando de sonar casual. Así es. No elaboré. Ya no era asunto suyo. Se quedó allí incómoda. Probablemente esperando que le diera una oportunidad para decir más. Cuando no lo hice, adoptó un enfoque diferente. ¿Alguna vez piensas en nosotros? ¿En lo que teníamos? Dejé lo que estaba haciendo y la miré directamente. A veces lo pienso. Pienso en cómo pasé 6 años construyendo algo con alguien que estaba dispuesto a tirarlo todo por unos meses de emoción. Su rostro decayó. No fue así. Fue exactamente así. Te aburriste, encontraste a alguien nuevo y decidiste que yo era el problema cuando empecé a hacer preguntas. Me llamaste, pegajoso, por preocuparme por mi propio matrimonio. Miró a su alrededor nerviosamente, probablemente esperando que otros compradores no estuvieran escuchando. Cometí errores. Lo sé ahora. No, no cometiste errores. Los errores son accidentales. Tú tomaste decisiones. Cada mentira, cada llamada telefónica secreta. Cada noche que llegabas a casa oliendo a otro hombre fue una elección. Levanté mi cesta y comencé a alejarme, pero ella me siguió. Aprendí de ello, dijo desesperadamente. Soy diferente ahora. Entiendo lo que perdí. Me detuve y me volví para mirarla una última vez. ¿Sabes lo que aprendí? Aprendí que el respeto no es algo que puedas exigir. Es algo que te ganas. ¿Alguna vez consideraste que tus acciones podrían tener consecuencias permanentes? Ella no respondió, lo cual fue respuesta suficiente. Verás, esa es la diferencia entre nosotros. Yo pienso en las consecuencias antes de actuar. Tú pensaste que podías tener el pastel y comértelo también. Y cuando te explotó en la cara, esperabas que yo estuviera allí para limpiar el desorden. Comencé a caminar hacia la caja, y esta vez ella no me siguió. Que tengas una buena vida, grité por encima del hombro. Lo digo de verdad, pero tenla en otro lugar. Mientras conducía a casa. Pensé en la mujer que acababa de dejar en la sección de frutas y verduras. Hace un año, verla habría arruinado toda mi semana. Habría pasado días analizando cada palabra. Preguntándome si había sido demasiado duro, quizás incluso considerando darle otra oportunidad. Ahora, era solo alguien que solía conocer. Alguien que me enseñó valiosas lecciones sobre el autorrespeto y el conocimiento de mi propio valor.
Esa noche, cené con alguien que realmente quería estar allí. Alguien que contestaba su teléfono cuando la llamaba, que me decía la verdad sobre dónde había estado, que nunca me hizo sentir que preocuparme por ella fuera un defecto de carácter. Hablamos de nuestros días, hicimos planes para el fin de semana, nos reímos de chistes tontos. Cosas normales de una relación que había olvidado que eran posibles cuando estás con alguien que realmente te respeta. Pareces feliz, dijo mientras recogíamos los platos. Soy feliz, respondí. Y me di cuenta de que era completamente cierto. Porque esto es lo que había aprendido durante el año pasado. Cuando alguien te dice que te quites de su vista. Cuando te llama pegajoso por preocuparte, cuando trata tu amor como si fuera un inconveniente, te están diciendo exactamente quiénes son. Y cuando alguien te muestra quién es realmente. Lo más inteligente que puedes hacer es creerle. Mi ex esposa había pasado meses dejando claro que no me quería en su vida. Se había enfadado cuando le hacía preguntas. Se había irritado cuando le mostraba afecto y se había vuelto francamente hostil cuando esperaba un respeto básico. Así que le había dado exactamente lo que quería. Ya no había marido pegajoso. Ya no había matrimonio asfixiante. Ya no tenía que verme la cara todos los días. El único problema era que ella esperaba que yo me quedara de todos modos. Como una especie de plan de respaldo para cuando su vida real no funcionara. Pero así no funciona el respeto. Cuando le dices a alguien que se quite de tu vista con suficiente frecuencia. Eventualmente se dan cuenta de que tal vez su cara pertenece a otro lugar por completo. Y a veces, cuando encuentran ese otro lugar, se dan cuenta de que nunca quieren volver. Ella quería espacio. Había obtenido todo el espacio del mundo. El hecho de que fuera un espacio solitario ya no era mi problema. Después de todo, ella era una mujer adulta. Podía resolverlo. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. ¡Hasta pronto!